Vamos a ir buscando nuestras Biblias en Mateo 6, versículo 12. Si ya podemos ir poniendo ahí en las pantallas el sermón. Hemos titulado esta serie Señor, enséñanos a orar. Como ya ustedes han participado las últimas 5 semanas, la razón por la cual decidí no terminar la serie la semana pasada, sino hacer un pare a la serie en este momento, es porque hoy vamos a hablar del problema más grande que tiene el ser humano. La semana pasada hablamos de la necesidad más grande, pero hoy vamos a hablar sobre el problema más grande, y eso nos va a preparar para esta temporada del advenimiento o del Adviento, que es la encarnación de Dios el Hijo en la persona de Jesucristo. Aunque no es una serie para la Navidad, pero sí nos va a preparar para la serie que comenzaremos la semana que viene acerca de la Navidad. Así que en Mateo capítulo 6, versículo 12, la página 906, si usted tiene una de estas Biblias que están en las sillas, es una Biblia de tapa blanda, es la página 906. Si no es una de esas Biblias, pues no es la página 906, solamente le quiero advertir eso. Vamos a orar y después nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios y leemos su palabra. Padre, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos adorarte y exaltarte en esta mañana. Te pedimos que ahora tú ilumines nuestro ser a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tráenos claridad, te pido que tú controles mis pensamientos, mis emociones. Señor, todo lo que yo diga, que sea para exaltar el nombre de Cristo, para que, Señor, a través de tu palabra predicada hoy salgamos renovados, fortalecidos, redarguidos y dispuestos a hacer tu voluntad a través de tu Espíritu que nos empodera, mi Dios. Regala salvación donde hoy es necesario que te conozcamos y que hoy salgamos con un deseo más profundo de amar a nuestro prójimo, pero sobre todas las cosas amarte a ti. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios y leemos el Padre Nuestro. Está en la página 906, Mateo 6 del 9 al 13. Vamos a leer. Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Es palabra de Dios, pueden tomar asiento. Como ya hemos venido diciendo semana tras semana, esta serie la titulamos Señor, enséñanos a orar, y surge de una pregunta que los mismos discípulos le hacen a Jesús. Señor, enséñanos a orar, como vimos en Lucas capítulo 11, pero esta versión de Mateo, que Dios le inspira a Mateo a escribirnos en Mateo capítulo 6, es en medio del Sermón del Monte. Hemos estado usando los salmos, pero también hemos estado usando el Padre Nuestro para que nos enseñe a orar. Y me encontré una anécdota, una que comparte un pastor, porque nos va a ayudar a entender entonces cuál es nuestro mayor problema. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos como seres humanos? Y miren lo que él dice. Él habla de su experiencia viviendo en el suroeste de Asia, teniendo una conversación con un joven musulmán, y el musulmán le pregunta, ¿por qué Dios necesitaría que alguien muriera para perdonar nuestro pecado? Él dice, si pecaste contra mí y yo quisiera perdonarte, no te haría matar a tu perro antes de perdonarte. ¿Por qué Dios requiere algún tipo de sacrificio para perdonar? Y él le responde de esta manera, elegir perdonar significa que estás aceptando absorber el costo de la injusticia de lo que la persona te haya hecho. Dice, imagínate que hayas robado mi carro, que lo destroces y no tengas seguro ni dinero para pagarlo. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué opciones tengo? Bueno, número 1, podría hacerte pagar el carro. Podría llevarte ante un juez y solicitar un plan de pago ordenado por un tribunal. Y él dice a manera de chiste, imagínate que mi carro fuera un Ferrari, que aproximadamente en ese entonces
tenía un valor de 1.5 millones de dólares. Dice, imagínate, te tomarías toda tu vida tratando de pagarme esa deuda. Pero tengo otra opción, dice. La opción es que te podría perdonar. ¿Qué estoy eligiendo al perdonarte? Al perdonarte estaría eligiendo absorber el costo de tu error. Tendré que pagar el precio de arreglar el coche. Tú no vas a tener ninguna deuda que pagar, no porque no haya una deuda que pagar, sino porque ya yo lo pagué todo. No solo eso, estoy eligiendo absorber el dolor de tu trato hacia mí. Eso es lo que significa el perdón. Elijo darte la amistad, la aceptación, a pesar de que tú no te lo merezcas, even though you do not deserve it. Y siempre es así como funciona el perdón. El perdón funciona de esta manera. Forgiveness is how it works like that. Tiene un costo. Si perdonamos a alguien, asumes el costo en lugar de insistir que la persona pague por lo que te ha hecho. When you forgive, you assume the cost and you don't force the person to do what they did to you. Y eso es lo que Jesús, el Dios Todopoderoso, estaba haciendo cuando vino a la tierra y vivió como un hombre y murió como un criminal en una cruz, en un madero. Eso es lo que significa el perdón. El perdón tiene un costo. Pero yo entiendo la pregunta de este joven, porque muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué Dios tiene que perdonar mis pecados? Yo me considero una buena persona, yo no soy tan mala persona. Si yo me comparo con la mayoría de las personas a mi alrededor, no soy tan mala persona. ¿Por qué Dios tiene que perdonar mis pecados? Sí, las personas que salen en el noticiero, esas personas son malas, pero yo ¿por qué necesito que Dios perdone mis pecados? Es más, esta celebración que estamos recordando muy prontamente, que es la encarnación, la Navidad, para muchos le han llamado algo ofensivo. Es más, recomiendan que se digan felices fiestas y no que se diga feliz Navidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación detrás de eso? Porque al decir feliz Navidad, por implicación estamos diciendo que necesitamos ser rescatados, necesitamos ser salvados. Ese es el nombre de Jesús. Él vino a salvar al mundo. ¿Vino a salvarlo de qué? De nuestros pecados, de que estábamos apartados de Dios. Entonces entendemos la pregunta y el sentimiento de la persona, ¿por qué Dios tiene que pagar por nuestros pecados? Y como una idea central, se lo voy a poner en la pantalla ahí, es que debemos tener el perdón de Dios para poder experimentar la plenitud de sus propósitos para nuestras vidas. We must have the forgiveness of God in order to experience the fullness of His purposes for our life. Debemos tener el perdón de Dios para poder experimentar la plenitud de sus propósitos para nuestras vidas. ¿Cuántos quieren experimentar la plenitud de los propósitos de Dios para su vida? Amén. Tenemos que recibir el perdón de Dios. Es lo que dice esta petición, ¿verdad? Cuando ustedes oren, pídanle al Padre, perdona nuestros pecados, nuestros, así como nosotros perdonamos a los que han pecado en contra de nosotros. Jesús en esta petición, después de enseñarnos a orar, como vimos la semana pasada, a pedir por nuestras provisiones físicas, como vimos en la petición pasada, todo lo que necesitamos para llevar a cabo su voluntad, ahora nos instruye en esta petición que le pidamos, Señor, perdona nuestros pecados. Ahora, la palabra perdonar, ¿qué significa? Para poder entender, vamos a dividir la petición en dos partes, en lo que significa el perdón para nosotros y lo que significa la aplicación de nosotros perdonar a aquellos que pecan en contra de nosotros. La palabra perdonar en el original significa dejar ir algo, renunciar a algo, es soltar algo. Y la palabra traducida deuda se refiere a algo que alguien debe, aquello que se requiere justamente o legalmente. Por lo tanto, perdonar una deuda significa liberar esa deuda. Significa que ya no se le va a requerir lo que esa persona debe. Y eso es lo que entendemos de las parábolas de Jesús. En las parábolas de Jesús, lo que Jesús describe o conecta con
el perdón es que el ser humano, cada uno de nosotros, hemos desobedecido a Dios. Hemos quebrantado repetidamente su voluntad y por lo tanto hemos acumulado una deuda con Dios. Ahora, la pregunta que debemos de hacer es, ¿por qué necesitamos ser perdonados, verdad? ¿Por qué necesitamos el perdón de Dios? Y es la palabra deudas. Perdónanos, Señor, nuestras deudas, porque Jesús usa la deuda monetaria como una metáfora para que nos ayude a entender nuestra falta de obediencia a su voluntad. La voluntad de Dios es que lo amemos a Él, lo honremos y hagamos todo lo que Él nos manda. Cuando hacemos lo que no debemos de hacer y cuando no hacemos lo que debemos de hacer, estamos violando su voluntad, estamos incumpliendo con sus mandamientos, que es su perfecta voluntad para nuestras vidas. Y Jesús usa otras palabras y metáforas para ayudarnos a entender la naturaleza del pecado. Pero en esta segunda petición, esta petición horizontal, utiliza la idea de deudas no pagadas. Deudas que hemos acumulado y no hemos podido pagar con nada de lo que nosotros podamos tener o lleguemos a tener para pagar esa deuda. ¿Y por qué? Porque la perfecta voluntad de Dios es que lo amemos a Él sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo. Y lo vemos revelado específicamente en los 10 mandamientos, que es la voluntad revelada de Dios, los 10 mandamientos. Por eso Jesús diría que Dios espera una perfecta obediencia de cada uno de nosotros. Como dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Ahora, ¿quién de nosotros puede decir que ha amado a Dios con todo su ser, con todo su corazón, con toda su fuerza? Desde el momento que nació. Nadie. ¿Y amado a su prójimo de la misma manera? Ninguno de nosotros. Mire lo que le pongo en la pantalla para que lo vea como un punto. Como no hemos amado a Dios como debemos de amarlo y como no hemos amado perfectamente a nuestro prójimo, entonces las Escrituras nos enseñan que tenemos una enorme deuda que no podemos pagar. Por lo tanto, cada uno de nosotros está bajo la justa y perfecta condenación de Dios. Cada uno de nosotros. Por eso es que ninguno de nosotros podemos ser salvos por nuestras propias obras. Ninguno de nosotros podemos presentarnos delante de Dios y ofrecerle nuestras obras como un medio para ser aceptado delante de Dios. Y surge otra pregunta, bueno, entonces, ¿cómo Dios resuelve nuestro mayor problema? Porque existe un dilema. ¿Cómo Dios puede entonces resolver nuestro mayor problema? Y el gran dilema que existe en toda la Biblia no es el hecho de cómo nosotros podemos llegar hacia Dios, sino es cómo un Dios perfectamente santo y justo puede perdonarnos a nosotros, seres humanos pecadores, si Él llegara a ser injusto. Porque la justicia santa y perfecta de Dios exige que Él esté personalmente activo y en contra del pecado. Dios promete castigar el pecado. Por eso Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice: de ningún modo dejaré sin castigo al culpable. ¿Ve la tensión que existe? El dilema. Dios quiere amarnos, pero a la misma vez Él tiene que permanecer justo. ¿Cuántos creen aquí en esta mañana de que no hay nada imposible para Dios? ¿Amén? No hay nada imposible para Dios. Pero usted se sorprendería si yo le digo que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo así? Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. There's things that God cannot do. Nada imposible para Dios, amén, pero hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios no puede mentir, ¿verdad? Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar de opinión. Dios nunca va a quebrantar una promesa. Y debido a la santidad perfecta de Dios, Él no puede pasar por alto el pecado. Él no puede hacerse de la vista gorda al pecado o al mal. Él debe de castigar el pecado, o si no, Él sería un Dios injusto. Dios pudo crear el mundo de la nada por el poder de su palabra, pero Él no puede pasar por alto
el pecado y simplemente decir, los voy a perdonar. Así como un líder político puede ofrecerle amnistía a un criminal. Dios, por el poder de su palabra, creó los cielos y la tierra, como dice el Salmo 19. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. No como dice el ateísmo natural o materialista de que de la nada surgió algo, de que a través de un proceso evolutivo de millones de años surgió algo de la nada. No, por el poder de su palabra, Él creó los cielos y la tierra, pero hay algo que Dios no puede hacer, es que Él no puede pasar por alto el pecado. Y eso es importante que lo entendamos. La misericordia de Dios es infinita, amén. ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios es infinita? Es infinita la misericordia de Dios. Lo estoy ayudando a ver la tensión, el dilema que existe. Dios es misericordioso, es infinita su misericordia, pero también lo es su justicia. Su justicia es infinita. Preguntamos, ¿de qué tiene que perdonarnos Dios? Todos hemos acumulado una deuda. ¿Y cómo resuelve Dios entonces este dilema? ¿Verdad? Porque necesitamos el perdón de Dios para poder experimentar la plenitud de sus propósitos en nuestra vida. Entonces, ¿cómo resuelve Dios este dilema para que podamos obtener la solución para nuestro mayor problema? ¿Qué es lo que Dios hace? Y las Escrituras nos enseñan, y se los voy a poner ahí en la pantalla si usted quiere tomar notas. La Biblia nos enseña que Dios en su gracia nos provee en Jesucristo lo que Él justamente demanda de nosotros en la ley. Dios provee en Jesucristo lo que justamente demanda de nosotros en la ley a través de la vida sin pecado de Jesús. A través de su muerte sacrificial en la cruz en nuestro lugar, Él obedeció perfectamente todas las leyes de Dios por nosotros para poder satisfacer todas las demandas justas de Dios para con nosotros. En la teología se habla de una palabra que se le llama justificación o justification, y la justificación es simplemente la declaración de Dios de que todos los que están en Cristo Jesús por fe, que han depositado su confianza en Cristo solamente por Él, perfectamente somos declarados justos por la sangre y la justicia de Jesús. ¿Ve cómo se va desenvolviendo el dilema? Cuando creemos en Cristo se lleva a cabo lo que la Biblia enseña como un gran intercambio en la corte celestial. When we believe in Jesus, there's a glorious exchange. ¿Y cuál es ese glorioso intercambio? Se lo voy a poner también en la pantalla para que lo puedan ver. Dice Dios a través del apóstol Pablo, al que nunca cometió pecado. ¿Quién es el que nunca cometió pecado? Cristo, al que estamos celebrando y recordando, el que tomó la naturaleza humana, lo convirtió en pecado por nosotros. Lo trató como pecador para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Y mira lo que dice ahí abajo y no se pierda ese detalle. Si eso no mueve los afectos de sus corazones, Dios trató a Jesús como un pecador para poder tratarnos a nosotros como Jesús. Ese es el Evangelio. Esa es la razón por la cual celebramos la encarnación. Ese es el motivo primordial por el cual recordamos el nacimiento de Cristo. Cualquier otra razón no tiene justificación en la Biblia. Es esta la razón por la cual celebramos el nacimiento de Cristo, porque Dios lo trató a Él como pecador para que nosotros pudiéramos ser tratados como Cristo. Si eso no mueve los afectos de su corazón, no sé entonces qué lo podrá hacer. Me gusta lo que dice el teólogo y autor John Stott. Se lo voy a leer rapidito. Dice, el significado bíblico de la cruz debe de tener siempre en su centro este principio de autosatisfacción divina a través de la autosubstitución divina. ¿Qué significa eso? Que el evangelio bíblico de la expiación es que Dios se satisface a sí mismo al sustituirse por nosotros.
Por lo tanto, por haber hecho esto, Dios en Cristo Jesús por nosotros puede perdonar los pecados de todos los que tienen fe en Jesús. Y eso ahora es algo que es perfectamente justo, porque en Jesús Él ha cumplido, Él ha satisficio todas las demandas de su justicia santa a través de la vida sin pecado de Jesús, a través de una muerte sacrificial en nuestro lugar. Ahora entonces sí puede Él resolver nuestro mayor problema y lo ha resuelto en Cristo Jesús. Pero la última pregunta es, bueno, ¿cómo puedo recibir eso? ¿Cómo recibo, verdad? Porque la petición nos dice, cuando ustedes oren, díganle, pidan, perdónanos nuestros pecados. Ahora, ¿cómo puedo recibir eso, verdad? Y la Biblia nos enseña que es a través del arrepentimiento y la fe. No solamente es pidiéndole que perdone nuestros pecados en una oración, sino que la Biblia enseña que es a través del arrepentimiento y la fe. La oración a través de la cual le pedimos a nuestro Señor o nuestro Padre Celestial que perdone nuestros pecados es una expresión del arrepentimiento y la fe. El hecho de que ahora podamos orar, Señor, perdona nuestros pecados, no es la oración la que nos da la salvación, no es la oración la que nos hace aceptable delante de Dios el Padre, sino que esa oración, cuando usted puede llegar a ese convencimiento y reconocer de que en toda su vida, cada uno de nosotros hemos puesto los afectos de nuestro corazón en cosas y en personas que no debieran de estar pensando que ahí nos pueden dar la plena satisfacción, la plenitud para nuestras vidas, y al reconocerlo decimos abandono todo eso y lo pongo en Cristo Jesús. Eso es un regalo inmerecido de Dios y es una expresión de que de verdad nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Pero la Biblia también habla y usa palabras como confesar nuestros pecados, como no solamente el arrepentimiento y la fe, pero confesar nuestros pecados. Primera de Juan, la epístola del apóstol Juan, no tengo la página ni la voy a poner ahí arriba, pero mire lo que nos dice Juan en su epístola. Dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Se supone, asume el apóstol que si nosotros que vivíamos apartados de Dios, vivíamos en la oscuridad, dice la palabra, vivíamos dentro del reino de la oscuridad, pero que Él nos ha transferido del reino de la oscuridad y nos ha puesto en un reino de la luz. Dice que ahora el vivir en luz no es esconder nuestro pecado, sino es confesar nuestros pecados, porque Él ha prometido que los va a perdonar y que nos va a purificar. Entonces estamos arrepintiéndonos, creyendo y confesando nuestros pecados. Pero surge otra pregunta. Si nuestro Padre Celestial perdona completamente nuestros pecados cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, ¿por qué dice la petición entonces que sigamos pidiéndole al Padre que perdone nuestros pecados? Porque la Biblia enseña que la justificación es un evento único que ocurre cuando nos arrepentimos y creemos por primera vez. Y eso dura para siempre, porque nunca seremos más justificados, incluso cuando estemos delante de la presencia de Dios, que lo estamos ahora. Pero cuando le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, no es que estamos entrando y saliendo del amor y el perdón de Dios, sino que el apóstol Juan nos recuerda de que aún los que son seguidores de Jesús, seguimos pecando, seguimos desobedeciendo la ley de Dios. Y por eso en el 1 de Juan, versículo 8, Él nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero la Biblia nos enseña que Dios sigue limpiando a cada uno de los creyentes, sigue purificándonos a través de su sangre y lo hace, como dice este pasaje, por medio
de la confesión de nuestros pecados. Dios nos sigue limpiándonos de nuestro pecado porque seguimos pecando. Porque todos los creyentes de una manera u otra llegaremos hasta el final de nuestra vida con pecados no confesados. La confesión de nuestros pecados no es una buena obra, no es meritoria, no es algo que levantamos delante de Dios y le decimos a Dios, mira cómo yo confieso mis pecados, por lo tanto tú tienes que darme algo por nuestra confesión. No, al contrario, lo que nos enseña la palabra de Dios es que cuando nosotros desobedecemos la ley de Dios, nuestros pecados desagradan y entristecen a Dios y apagan la obra transformadora del Espíritu de Dios en nuestra vida, cuyo propósito es transformarnos a la imagen de Jesús. Pero a través de la confesión de pecados, Jesús promete derramar su misericordia y restaurar esa comunión con Dios que se ha roto. Y Él ha prometido, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos un sumo sacerdote delante de la presencia de Dios. David, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 6 y 8, que Dios lo declaró un hijo justo, justificado, pero aquellos que conocen un poco de la historia de David, ¿saben cuál fue el pecado de David? Salmo 51, ¿alguien se acuerda el pecado de David? Pero el Salmo 51 nos revela que el pecado de David corrompió su alma, rompió su comunión transformadora con Dios y le robó el gozo de su salvación. Y fue a través de la confesión del pecado de David que su relación fue restaurada. No fue que él perdió el amor de Dios o el perdón de Dios, sino que ese pecado interrumpió su comunión con Dios. Él ya no sentía el gozo de su salvación. Mira lo que dice el Salmo 51. Si lo quiere buscar en la página 504, mire la voz de David. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Cuando el apóstol Juan nos dice que Dios promete perdonar nuestros pecados cuando los confesamos, no está usando la palabra perdonar en un sentido legal, pero más como un padre que ama a su hijo, pero que su hijo ha hecho algo que no debería de hacer. Y para fortalecer nuestra experiencia del amor tan profundo, tan ancho, tan maravilloso del amor y el perdón de Dios por nosotros, Juan nos dice que Él sigue intercediendo por nosotros. En el capítulo 2 de esa misma epístola, Juan capítulo 2, versículo 1, mire lo que Él dice. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. La Navidad, la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús no fue el final de la obra salvadora por nosotros. Celebramos el nacimiento, recordamos la crucifixión y celebramos la resurrección, pero eso no es todo. Dice Juan que ahora tenemos un sumo sacerdote. Ahora Jesús se sienta a la diestra de Dios el Padre y cada vez que nosotros pecamos, dice que Él intercede por nosotros como un sumo sacerdote. Que en el momento que cada uno de nosotros sentimos la culpabilidad y la debiéramos de sentir o sentimos la vergüenza que cae sobre nosotros, no nos debemos de quedar en desesperación, no nos debemos de quedar permitiendo que esa vergüenza o esa culpabilidad se convierta en nuestra identidad. Al contrario, debemos de saber que en ese mismo momento Jesús está delante del Padre, no tratando de convencerlo. No es que el Padre esté en contra de nosotros y el Hijo está por nosotros, sino
confirmando y afirmando de que esa petición de que, Señor, perdona nuestros pecados, Él no la va a rechazar por la obra intercedora de Cristo Jesús. Hebreos 7:25, miren lo que dice. Por tanto, Jesús puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es nuestro Salvador. Usted sabe que parte de mi entrenamiento como pastor para adentrar al ministerio, aparte de toda la enseñanza teológica, también Dios me permitió prepararme en el área de la consejería mental, de la salud mental, y una filosofía psicológica que se llama una terapia centrada en el cliente. No es que la esté criticando, no es que esté burlándome de esa filosofía, pero lo que hace es que se centra en la persona, en afirmar, en validar la persona, en exaltar solamente a la persona, y eso es bueno hasta cierto punto, porque como siempre decimos, puede ser algo para aliviar, ¿verdad? Así como el Vaporú, pero no elimina el problema, pero el Evangelio lo cambia todo. Amén. El Evangelio lo cambia todo. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice ese principio, de que si es la vergüenza, si es el trauma, es la culpabilidad, es el temor por lo que dicen las personas de mí, de qué dirán, qué van a decir. Lo que nos enseña ese pasaje es que Jesús está delante del Padre afirmando cada vez a sus hijos, diciendo que somos valorados, que valemos, que tenemos dignidad, que tenemos aceptación delante del Padre, que nuestro pasado no nos define, que nuestra culpabilidad no nos define, que nuestro gozo ahora es real, que nuestro lamento ahora puede ser baile, que nuestra tristeza ahora puede ser un regocijo, que nuestro temor ahora se puede convertir en un canto de júbilo. El Evangelio lo cambia todo. Ahora viene la parte difícil, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellos que pecan en contra de nosotros? Es la otra parte, ¿verdad?, de la petición. Perdónanos a nosotros, ¿verdad? Está en plural. Pero la segunda parte, y ahí vamos terminando, es, bueno, ahora si hemos sido perdonados, ya el dilema lo entendemos, necesitamos el perdón de Dios para experimentar la plenitud de sus propósitos en nuestra vida, pero la petición también dice, pero de la misma manera, perdona a los demás, perdona a los que te han ofendido. Cuando le pedimos a nuestro Padre Celestial que perdone nuestras deudas, Jesús nos instruye también en esta declaración, perdonemos a los demás. Y Lucas, en su narración del Padre Nuestro, me gusta la manera que lo dice, y quizás su traducción no lo diga, pero la mía lo dice de esta manera, perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos perdonamos a todos los que nos deben. ¿Es la palabra deben? Que implica que también está la idea de que las personas nos deben algo. Pero el llamado a la petición es, absorbe la deuda. Cuando tú y yo perdonamos, estamos absorbiendo la deuda que esa persona merece por el daño que nos ha hecho. De la misma manera que nosotros teníamos una deuda con Dios que nunca íbamos a poder pagar, pero Él ha decidido pagarla por nosotros y nosotros merecerlo y sin Él estar obligado a pagar esa deuda. Y ahora Él dice, de la misma manera, perdona a los demás. Como discípulos nosotros recibimos una pala, y ahí sí vamos a pidiéndole al grupo que vaya pasando. Normalmente nosotros escuchamos, perdonar es, yo perdono pero no olvido, ¿verdad? Eso es lo que decimos, yo perdono pero no olvido. Perdonar no es olvidar. No racionaliza ni minimiza la injusticia del pecado. Significa que imitamos a Cristo, asumiendo la dolorosa deuda de la persona que pecó contra nosotros, liberándola a esa persona completamente de la justa pena que merece por su pecado contra nosotros. Cuando perdonamos a los que pecan contra nosotros, seguimos a Jesús. ¿Y cómo lo seguimos, hermanos? Ponga atención.
Lo seguimos a Jesús porque Él pagó nuestra deuda que no debía Él, pero la pagó por nosotros porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Me gusta lo que dice un pastor cuando me lo explicó acerca de la relación que existe entre el entierro y borrar una deuda. Él dice que en los tiempos antiguos no existían la maquinaria que existen hoy en día, las máquinas que cavan huecos en la tierra para hacer el hueco profundo, para poder meter el ataúd, los 6 pies, ¿verdad? Normalmente, de profundidad. Dice, pero en los tiempos antiguos, como no existían esas máquinas, uno tenía que coger una pala. Y a veces era el mismo familiar que tenía que cavar el hueco. Y cavar el hueco lo más profundo que pudiera. Dice que eso era un momento sanador para la persona, porque imagínese si usted es el familiar y se ha muerto el familiar, uno dice, wow, le hubiera dicho, le hubiera pedido perdón, no le hubiera dicho tantas cosas, le hubiera dicho esto, hubiera pasado más tiempo. Dice, fue un momento sanador, dice, era un momento sanador para la persona. Y dice, el perdón es como un entierro. ¿Por qué? Porque es doloroso, ¿verdad? Perdonar. Y a la misma vez es un proceso aterrador. Dice, es como cavar una tumba. Enterrar una ofensa con perdón requiere esfuerzo y determinación. De la misma manera, el perdón requiere esfuerzo y determinación consciente. Llega un momento en que debemos nosotros pagar la deuda. En otras palabras, enterramos lo que la persona ha hecho por nosotros. Cuando perdono, rompo la factura de lo que la persona me debe y yo asumo el costo. O sea, entierro la ofensa. La factura. Te voy a pasar la factura, esto es lo que tú me debes por el daño que me hiciste. Pero cuando entiendo que la deuda que yo tenía, como dice Lucas, Mateo 18, de ese rey que perdona prácticamente el salario de un año, $60 millones supuestamente es lo que dice, que le perdona a ese siervo, que él nunca lo iba a poder pagar. Pero después él sale y se encuentra con uno que le debía $1,000 y a ese lo manda a meter preso hasta que no termine de pagar. Así es que Jesús dice, iguales somos nosotros. Él ha pagado nuestra deuda. ¿Quién somos nosotros para pasarle la factura? Al contrario, dice, cojamos la pala y enterremos. Perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a aquellos que nos deben. Paguemos la cuenta. Padre, gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias por recordarnos el significado real de esta celebración, Señor. Que aparte de todas las luces, aparte de toda la comida, aparte de todas las reuniones, aparte de los intercambios de regalos que por ningún lado los podemos ver reflejados en tu palabra, aunque tengamos la libertad para compartir y recordarnos, Señor, que no se nos olvide, Señor, cuál es el significado real de que necesitábamos ser rescatados, Señor, y tú tomaste la iniciativa al venir y hacerte ese mismo medio para resolver el dilema peor que teníamos nosotros como seres humanos, que era que necesitábamos ser perdonados, mi Dios. Pero a la misma vez, gracias porque esta petición nos recuerda que de la misma manera que tú borraste la deuda que ya dice tu palabra que lo has echado nuestras deudas al fondo del mar. La cuenta está en cero para nosotros por la vida perfecta de Jesús, por su muerte sacrificial, porque ahora Él intercede por nosotros perpetuamente, eternamente. Señor, ayúdanos a nosotros a tomar la pala y también enterrar esas deudas que hay entre nosotros, Señor. Sabemos que entre nosotros hay personas que no han podido no racionalizar, no olvidar
sino imitar a Cristo, de que Él, pagando una deuda que Él no tenía, ofreciéndose Él mismo como el sacrificio por nosotros que no lo merecíamos, y Él no estaba obligado a hacerlo, que esa sea nuestra motivación, Señor, para perdonar, para amarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.